Si tu niño repite constantemente una frase que escuchó en un programa de televisión, o pronuncia de manera repetitiva una pregunta que le haces en lugar de responderla, o repite de manera robótica la última palabra de cada frase que escucha, y esto, además de hacerte sentir un poco incómodo, te comienza a preocupar, pues has llegado al vídeo correcto. Hoy te voy a explicar por qué muchos niños, y en particular los niños con autismo, hacen esto que se llama ecolalia. Y te voy a demostrar que, contrario a lo que quizás pienses, esto no es algo malo, sino que lo podemos aprovechar para estimular y continuar desarrollando el lenguaje en los niños con autismo. Si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame durante los próximos minutos. Yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial, y te invito a descubrir cómo mejorar la vida de los niños especiales. Así que regálame un minuto para suscribirte a mi canal y hacer que este vídeo llegue a más maestros, padres y cuidadores que les pueda servir de orientación. Y ahora sí, sin más, vayamos al vídeo del día de hoy. Vamos a empezar aclarando a qué llamamos ecolalia, porque el término puede que no te resulte familiar. La ecolalia es un trastorno del lenguaje que consiste en una repetición persistente de la última palabra o frase que han sido escuchadas, a modo de eco. A veces las repeticiones son exactas, incluso llegando a imitar la entonación. Un discurso con ecolalia regularmente suele ir acompañado de un lenguaje monótono, mecánico, con un mismo tono y ritmo de voz. Dependiendo del momento en que se produce la repetición, se clasifica en ecolalia inmediata o en ecolalia retardada o diferenciada. Como su nombre lo indica, puede ser que el niño escuche una frase e inmediatamente empieza a repetirla. Por ejemplo, está sentado en la mesa con su hermana y ésta le pregunta, ¿quieres agua? Y el niño inmediatamente comienza a repetir, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? O puede ser que no diga nada en ese momento, sin embargo, un rato más tarde, cuando la madre se sienta, comienza ahí mismo a repetir, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Un ejemplo de ecolalia retardada son aquellas personas que ven una película o un programa de la tele y ya luego durante días, meses, incluso años, se la pasan repitiendo totalmente fuera de contexto y sin que guarde ninguna relación, por ejemplo, una frase que dijo alguno de los personajes. Y bueno, al margen de que esto pueda resultar incómodo o extraño para algunos de nosotros, ¿qué tan malo puede ser esto para el niño? En mis vídeos anteriores he dejado claro mi posición y a menos que se trate de la autolesión o de la agresión, siempre pido a los padres que piensen, quiero eliminar este comportamiento porque es perjudicial para el niño o porque a mí me incomoda o no quiero que los demás piensen que mi niño es diferente. Pero para evaluar si la ecolalia es algo que deberíamos eliminar o más bien estimular, vamos a analizar por qué se da la ecolalia. La ecolalia se considera algo absolutamente normal hasta la edad aproximadamente de 3 años. Es decir, que cualquier niño neurotípico o considerado con un desarrollo normal pueden presentar una ecolalia antes de los 3 años sin que esto constituya motivo de preocupación. Y esto ocurre porque recordemos que, en primer lugar, el lenguaje es un proceso repetitivo y de imitación. Aprendemos a hablar escuchando a otros y repitiendo lo que estos dicen. Si aislamos a un niño, lo separamos de la sociedad y nunca escucha hablar, pues nunca va a aprender a hacerlo. Así que es normal para un niño, cuando está aprendiendo a hablar, que realice repeticiones de frases que aún no sabe su significado. Y por eso las repite fuera de contexto y no le hallamos mucho sentido, pero sí tiene una función o una intención comunicativa y es precisamente a lo que llamamos ecolalia funcional. Pero ahora lo más importante que te voy a decir. Otra de las razones por las que considero que los niños con autismo, aunque no en todos, pero es muy común, la ecolalia es por su forma particular de aprender. Sí, y se los voy a explicar. Yo recuerdo que en el año 2004, cuando obtuve mi título de licenciada en Educación Especial, la tesis que defendí se tituló El método global de la lectura para estimular el lenguaje en los niños con síndrome de Down. Y aquí defendíamos el criterio de que a muchos de estos niños
se les hace más complejo aprender a leer por el método tradicional, o sea, aprendiendo primero las letras, el sonido, la sílaba, luego formar la palabra y luego la estructura de la oración. Por el contrario, estos niños les puede hacer más fácil o se les puede hacer más fácil aprender la frase de manera global y luego el proceso inverso. Pues algo muy parecido ocurre en la manera de adquirir el lenguaje en los niños con autismo. Por años, la mayoría de las personas han creído que existe solo un modo de adquirir el lenguaje, es decir, primeramente el niño adquiere los sonidos en la etapa del balbuceo y del gorjeo, luego las sílabas, con ellas forma la palabra, luego oraciones, hasta llegar al texto o discurso. Sin embargo, estudios han demostrado que en los niños con autismo no siempre ocurre el proceso de esta manera, sino que el proceso puede ocurrir al contrario. El niño aprende primero la frase sin todavía conocer las palabras que la forman. Por eso es que la repiten sin parar, totalmente fuera de contexto, porque la han memorizado y aún no conocen su significado. Y vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Tenemos que eliminar esta ecolalia o simplemente enseñarle al niño el significado de esa frase que ya aprendió? Pues creo que la segunda, por supuesto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues atento porque ahora vienen mis ejemplos prácticos. El niño cuando salió del cole pasó por una cancha de deporte y escuchó a otro niño decir, voy a correr. Al llegar a casa comienza a decir, voy a correr, voy a correr, voy a correr. Y así todo el tiempo. Porque recuerden que para este niño fue más fácil aprender esta frase general, pero no entiende bien qué significa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir la frase, yo voy a correr, mientras le demuestro al niño con la acción. Es decir, repito junto al niño, yo voy a correr, a la vez que lo invito a correr también. Es decir, enseñamos de manera práctica el significado de la frase que memorizó. Otra de mis recomendaciones prácticas es hablar al niño en primera persona para provocar la ecolalia en la manera correcta. Por ejemplo, cuando le pregunto al niño, ¿quieres agua? El niño con esta ecolalia, en vez de responder sí o no, comienza a repetir, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la próxima vez que le vamos a preguntar, no me quedo solamente en la pregunta, sino que le doy también la respuesta e insisto en esta a través del tono de voz y de la repetición. De esta manera, ¿quieres agua? Yo quiero agua. Yo quiero agua. De esta manera vamos a provocar que la ecolalia aparezca en la última frase, yo quiero agua, que sería la manera correcta de responder. Y es lo que el niño va a comenzar a repetir. Aquí dos cosas. Vieron que no dije quiero agua, sino yo quiero agua. Y es que es muy importante que aprendan la estructura completa de la oración. Esto tiene más sentido para ellos. Y lo otro es que no olviden el método PEX, que ya lo trabajamos en videos anteriores. O sea, además de decir yo quiero agua, vamos a formar la frase a través de pictogramas en la tirafrase. Recuerden que para el niño con autismo es más fácil aprender el lenguaje a través de las imágenes visuales, o sea, por pictogramas. Si no sabes cómo trabajar con pictogramas o cómo hacer un cuaderno PEX, en la descripción te dejo el link de mis videos sobre el método PEX. Por aquí va quedando claro que la ecolalia no es algo malo o algo que debemos eliminar, pero se los voy a ilustrar mejor. ¿Qué tal si te digo que todos nosotros seguimos teniendo de cierta manera ecolalia? Pues sí, en esos momentos en los que tenemos un vacío de información. Piensa en alguna ocasión que te preguntaron por una dirección. Estamos en la calle y se nos acerca un señor y nos pregunta, ¿podría decirme dónde queda la calle Embajadores? Y ahí comenzamos. Embajadores, embajadores, yo sé dónde queda, pero no recuerdo. Embajadores, lo tengo en la punta de la lengua. Y dime tú si esto no es ecolalia. ¿Para qué repites la palabra? Pues para tratar de recordar, ¿verdad? Entonces quedamos en que la ecolalia funcional puede utilizarse para estimular el desarrollo del lenguaje en niños con autismo. Y a la vez que el lenguaje se desarrolla más y más,
la ecolalia va a tender a desaparecer. A mayor dominio del significado de las frases, menor ecolalia. Ahora viene una parte interesante. Estamos hablando de la ecolalia funcional, esa donde el eco emitido tiene una intención comunicativa y que podemos aprovechar para estimular y desarrollar el lenguaje. Pero usted quizás me vaya a decir, ¿y qué pasa con la ecolalia no funcional? ¿Acaso no debemos tratar de eliminarla? Esa que no tiene una intención comunicativa. Muchos niños con autismo, incluso adultos con autismo, repiten, por ejemplo, una frase escuchada en una película y muchas expresiones que no quieren decir nada o no quieren comunicar nada. Entonces, ¿qué objetivo tiene la ecolalia no funcional? Si no tiene una intención comunicativa, ¿tiene alguna otra intención? Pues la respuesta es sí. Suele tener una función de autoestimulación o autorregulación. Es decir, las repeticiones pueden tranquilizar a la persona. Es algo que hacen por placer. Funciona como una terapia para ellos. Entonces, ¿deberíamos eliminar la ecolalia no funcional? Desde mi opinión, absolutamente no. Recuerden que muchos niños con autismo tienen problemas de comportamiento y suelen enfrentar las llamadas crisis, que ya en otros vídeos explicamos por qué. Entonces, si esto es un mecanismo de autorregulación, es un calmante y relajante, ¿por qué lo voy a eliminar? Pero te lo voy a demostrar. Vas a ver que tú también usas la ecolalia para calmarte, desestresarte o animarte. ¿No les ha pasado que escuchan una canción y ya no pueden sacarla de la cabeza? Y se pasan todo el día o los días tarareando el estribillo o una frase que, como decimos, se nos pegó. Y a veces hasta nos decimos, ay, qué pesada está esta canción, pero no podemos parar de repetirla. La cantamos a todo volumen, aun cuando tengamos una voz muy fea y no nos importa lo que piensen los demás. ¿Por qué? Porque nos ayuda a calmarnos y a tener más felicidad. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en eliminar la ecolalia de los niños con autismo? Recuerden, la ecolalia puede ser simplemente una manera diferente de aprender y de adquirir el lenguaje. Y la idea no es eliminarla, sino utilizarla para estimular el desarrollo del lenguaje en los niños con autismo. En el vídeo te expliqué 2 ejemplos prácticos y muy sencillos de cómo lograrlo. Si te sirvió para algo mi video, solo te pido dejar tu like y si no es mucho pedir, suscríbete a mi canal. Nos vemos en mi canal, tu canal, el canal de la familia, más allá de la etiqueta, educación inclusiva.